primera. Mural increíble. Sí, se están pegando. El ambiente ya se está poniendo. El apóstol Sao Paulo. ¡Qué auténtica locura! Y lo peor es que están viniendo hacia aquí. No. Vámonos. 7, hay que recordarlo siempre, 7. Qué final tan feo para lo que estaba haciendo de partido. Muy buenas a todos, aquí otra vez en esta serie que tanto os gusta. Y es que hoy en Descubriendo Estadios y Equipos de Fútbol por todo Brasil, vamos a tener que ni más ni menos al primer exacampeón del Brasileirão, al 3 veces ganador de la Copa Libertadores, ganador a su misma vez de un Mundial de Clubes. Sí, señoras y señores, como muchos ya estaréis adivinando, hoy vamos a hablar del tricolor paulista, del Sao Paulo Club de Fútbol. O São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gambão e Zete. Partiu Gambão, bateu. Zete! É campeão! É campeão o São Paulo! O povo invade o campo. É uma histeria, uma loucura. É uma festa que eu confesso, jamais vi no Morumbi. Jamais vi o Morumbi ser invadido dessa forma. Jamais vi a torcida do São Paulo vibrar dessa forma. Y sí, la historia de hoy os la contaremos desde el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o como es conocido popularmente aquí, el Estadio Pacaembu. El Estadio Pacaembu sirvió para muchos equipos de la ciudad, como fue el caso de Sao Paulo, como un estadio transitorio, es decir, para conocer los estadios que conocemos hoy en día. En el caso del Sao Paulo, el más conocido actualmente es el Estadio Morumbi. El Sao Paulo tuvo varios estadios en sus primeros años, comenzando con el Estadio da Floresta en 1930, lo que llevó a que el club fuera conocido como Sao Paulo da Floresta. Hoy en día, el Estadio Pacaembu en su interior es muy distinto. Ahora se utiliza como una pista de atletismo, una pista de fútbol provisional, un estadio municipal o incluso lo que más nos gusta a nosotros, como un museo del fútbol. El Sao Paulo Fútbol Club fue fundado el 25 de enero de 1930 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Aunque sus inicios fueron humildes, hoy es uno de los clubes más grandes y respetados en la historia del fútbol mundial. Y si hablamos de trofeos en el mundo del fútbol, el Sao Paulo es uno de los grandes equipos de Brasil, ganando hasta 6 copas del Brasileirão, 3 copas Libertadores y 3 intercontinentales, hizo que a lo largo de su historia ganara clubes tan históricos como el Barcelona o el Liverpool. Pero ¿cómo olvidar la Copa de 2005? La época dorada del club ocurrió durante los años 90 y principios de los 2000, bajo la dirección de entrenadores legendarios como Tele Santana y Muric Ramalho. Y claro, hemos hablado de auténticas superestrellas e ídolos del Sao Paulo, pero hay uno que, madre mía, creo que no hemos visto otro igual. Y sí, para los que ya estáis acertando, hablo de Rogério Ceni, un guardameta con alma de delantero, lo diría yo, porque es que a lo largo de su carrera, que por cierto no es poca porque estuvo con el Sao Paulo desde el 1990 hasta el 2015, es decir, 25 años vistiendo la camiseta, y marcó un total de 131 goles. 131 goles siendo portero. Es que por lo visto este era el encargado de tirar las faltas y los penaltis. Y no es para menos porque a día de hoy el portero tiene el récord de guardameta con más goles. Y la cosa no acaba aquí, por si fuera poco, este consiguió estar en la época dorada del Sao Paulo, es decir, la del 2005, haciéndose así con la ansiada Libertadores, consiguiendo la tercera del club, el primer Mundial de Clubes, y por si eso fuera poco, las siguientes 3 temporadas en 2006, 2007 y 2008 conseguiría el Brasileirão. Y ahora sí, como ya es costumbre, estaríamos ya en el Estadio Morumbi, que os voy a enseñar un poco cómo es. Lo malo que hoy está descubierto a más no poder y hace un sol, o sea, yo creo que nos espera... Perdona. Este es mi equipo, el Sao Paulo es mi equipo. ¿Cómo? ¿Hoy? Os enseño Morumbi. Y es que tienen un montón de zonas dedicadas al Sao Paulo, sus tifos.
O sea, hacen mosaicos en todo tipo de paredes, aparcamientos. Y bueno, ya se está viendo en cámara cómo está pegando el sol. Y es Demasiado, que aquí ya... Demasiado, mira. Más Si o te menos... fijas, es que toda la gente está haciendo tiempo aquí a la sombra con una cerveza fría, como O sea, lo haría cualquier persona inteligente. Hay aquí una diferencia entre en el sol que no está ninguno y a la sombra que está hoy todo el mundo refugiado. Es que hoy va a hacer mucho calor, son las 4 de la tarde. Entonces quien no esté bebiendo y quien no esté a la sombra, el día se le puede hacer largo. Como no acompaña el partido, puede ser muy largo. Nos ha dado tiempo a pillar buenos asientos. Os voy a ir explicando como siempre un poquito dónde está cada uno. Justamente enfrente tendríamos lo que es la torcida organizada de Sao Paulo. del Sao Paulo, que es se suele conocer aquí como la torcida independiente, es la más famosa. Después por allí tenemos lo que sería, por así decirlo, la zona, si no me equivoco, esa es la este, que sería como la zona más calmada, más público general, que quiere ver el campo. Y después nosotros estaríamos en lo que sería la zona norte, que es, al contrario que en muchos campos, la contraria a la torcida organizada, pero oye, el sitio que hemos hecho para toda la gente que hay, ¿cómo está? Está lleno, esta zona está llena. De hecho, son los costados, lo que serían las preferencias y la grada lateral, todo eso está más vacío. Sí, que también hay que la decir que propia zona. el estadio es gigante, o sea, nosotros sabiendo que era grande porque sabíamos la capacidad que tenía, es aún más grande de lo que nos imaginábamos. Y una cosa que me parece curiosa es cómo está dividido en 3 zonas, hasta 3 niveles, que es uno como la parte más de donde se pone todo el mundo, que es por así decirlo la parte superior. Después hay una en medio, que es la primera vez que la veo en cualquier estadio, y después ya estaría la de abajo, que es la más, por así decirlo, VIP, que estamos acostumbrados a ver, que es el pie de campo. Ya están saltando los suplentes, aquí el vestuario está justo detrás de la zona, de la portería de la zona norte, mira. Además este estadio yo creo que va a ser un poco más a lo que veníamos acostumbrados de Río de Janeiro, que es asientos, pero todo el mundo es, sálvese quien pueda, no hay nada organizado, que si tú pillas el mejor asiento da igual que lo hayas pillado antes o no, aquí es quien entre antes se lo lleva. Efectivamente, aquí tú compras la entrada para un sector. Sí. Si entras antes, pillas mejores asientos. Si no, tendrás que conformarte con lo que queda. Sale el Palmera. Salen los suplentes del Palmeiras. ¿Recuerdan al Palmeiras qué equipo tienen enfrente y qué equipo es mundial? 7 campeonatos. Empiezan a salir ya los equipos, Ya sale ahí todo, Palmeiras y Sao Paulo. ambos con su equipación titular. El Sao Paulo sale con su franja tricolor en el medio. Qué Palmeiras bonita con su- es la camiseta del Sao Muy bonita, Paulo, muy bonita, No lo a mí me digo. encanta. Oye, entre el acabado de las estrellitas, que a mí me parece súper detalle, y la camiseta que los colores me encantan y el escudo en medio, el chapó. Salta Tigriño, último jugador en el equipo visitante hoy. Tigriño, para que no lo recordéis, es Víctor Roque, el futbolista, el Ese delantero, querido bético. que se fue al Barcelona y luego pasó al Betis. Mural increíble. Mural increíble. Justo frente a nosotros. Pero qué barbaridad. Y además, Tremendo. yo creo que eso hace referencia a Dragon Ball, fíjate lo que te digo, con las esferas. Son 7 esferas que son los 7 campeonatos mundiales que tenemos enfrente hoy en Sao Paulo. Impresionante como con el himno de Brasil se callan las dos aficiones y cómo mantean de lado a lado el tifo. O sea, es espectacular. São Paulo 2-0 hoje, gol de Tapet. ¿Quién marca? Tapet Luciano. Ahora sí, empieza lo bueno. De la animación y el agua tengo el tímpano. El del agua hoy va a hacer su agosto, porque a nosotros nos está dando de lado, pero Todo el mundo. O sea, cómo anima a la gente, Corazón, no sé, siempre me quedaré con que no sabe dónde está la torcida organizada. ¡Pablo! la música inmejorable, pero estaba peor. Y otra cosa que me fijo es cómo la organización que tienen aquí, que cuando no se llena un sector lo que hacen es dejarlo completamente vacío para ya después que se agrupe la gente y que no quede todo el mundo poco distribuido, quede todo el mundo separado y que todo el mundo se escuche más, porque al fin y al cabo La casuística de todo es que con el día que hace está vacío. es la sombra. Es que ahora
así inicio de la primera parte. Por favor, solo digo un partido bonito como siempre. Me vais a tener que perdonar, pero es que todavía los cánticos del Sao Paulo se me resisten. Y eso que me los intento aprender, pero son más difíciles. Mantenemos el mismo patrón que en muchos estadios, que aunque haya asientos, la gente... Falta a favor de Sao Paulo. La gente no se sienta. Queda siempre los asientos para otro día. ¡Oh, Sao Paulo! Sao Paulo. Y algo positivo de estar aquí en la zona norte es que tenemos justamente a la mascota, al apóstol San Paulo, justo enfrente nuestra. ¿Cómo se nota que es un derbi, eh? ¿Cómo se nota que es un derbi? El ambiente ya está caldeado. No perdonan ni una falta. Sí, pero lo que más falta por ver es dónde queda la afición del Palmeiras. O sea, sabemos la zona que es, pero no hay absolutamente a nadie. No sé si estará prohibido. Creo, me quiere sonar que puede ser que aquí en Sao Paulo están prohibidas. Siempre estaré contigo. Hasta ahí me sé. ¡Eso! ¡Vai, vai, vai, vai! No sabía si estaban fuera de juego o si era posición. El portero del Palmeiras también se ha quedado así. Sí, es que se ha quedado como todo el mundo parado. Y la parte de la torcida organizada, o sea, flipante. Toda la gente de frente también, vamos, espectacular. Y otra, está ahí a puntito el 2-0. ¡Se mundial! 7, hay que recordarlo siempre, 7, no cualquiera las tiene, que por eso es un grande del fútbol brasileño. Dale, 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 tricolor, dale, 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 tricolor, ¡chuta! Y efectivamente nos acaban de aclarar que no viene la afición del Palmeiras por lo que hemos dicho, porque los equipos de dentro del estado de Sao Paulo no pueden recibir torcida visitante porque si no, briga, pelea. Cada vez que mete, cómo estalla esto, es una olla express, una caldera a presión. ¡Solo en la garra! ¡Juí! ¡Va a tomar un cu! ¡Ole! Fin ya de la primera parte, es impresionante cómo comparado con otras aficiones, un despeje o una barrida en el suelo se ha cantado como si fuera un gol. Que el nivel del Sao Paulo hoy es sublime. Desde el minuto 1 en el que ha salido, se están metiendo desde el minuto 1 en el que ha salido, se lo ha creído y con empuje y luego posteriormente con juego han ido llegando los goles. Y es que el Palmeiras creo que solo ha tenido una ocasión y el Palmeiras ha sido totalmente superado. Y esto es que solo se han ido al vestuario para el descanso, no es nada más. Ahora sí, comienzo de la segunda parte. Impresionante el tifo que están desplegando ahora. Si antes era la mitad de uno, la mitad de otro, ahora es todo. Con además el apóstol Sao Paulo, ¡bah! ¡Qué auténtica locura! Y eso sí, lo bueno que vamos a tener en esta segunda parte es que vamos a tener la sombra de nuestro lado. Ya como se puede ver, ya basta de eso, por lo menos no vamos a sufrir tanto. Una cosa que me he fijado es cómo la afición del Sao Paulo utiliza muchas veces los asientos y los golpea solo para generar más ruido, más ambiente. Todo lo que estáis escuchando es lo que decía de pegarle a los asientos. No aguanta más, Al final hemos sucumbido a la agüita. Nos va a durar 1 minuto y medio el agua, pero es que no sabéis el calor que hace y la sensación térmica de Brasil, de verdad. ¿Os ha acabado?
Y es ya los primeros cambios del Sao Paulo, que se nota el cansancio y la fatiga. Y va a entrar una cara reconocida, va a entrar Oscar, el famoso jugador del Chelsea que se fue a China. ¡Mundial! 7 veces campeón mundial. Y el que pueda, que iguale. Gol del Palmeiras. Cuidado. Cuidado, gol del Palmeiras. De Tigriño. Otra ocasión que perdona el Sao Paulo. Cuidado porque hay partido y pueden empatar. Otro gol del Palmeiras. Empata el Palmeiras. 2-2. O sea, de perdonar no sé cuántas el Sao Paulo estar todo el rato en el partido, a que en 2 jugadas, porque han sido 2 jugadas, 2 transiciones rápidas en las que ha pillado al equipo un poco adelantado, fuera de sitio y empate. Nos falta todavía 15 minutos y hay que seguir confiando. Ojo que hay pelea, Ojo que una jugada tonta se ha encarado, todo el banquillo ha saltado. Está flipante. Están los sentimientos a flor de piel. Sentimientos a flor de piel. Se nota que es un derbi. Y se lo tiene que estar llevando. Se lo retira, Se lo tiene que llevar porque han saltado chispas los 2 banquillos. Y obviamente con el pique de los jugadores la hinchada no iba a ser menos. Lucas Moura, el que estuvo en el Tottenham, brasileño que estuvo en el Tottenham, que aquí en Sao Paulo es un ídolo. Otro gol del Palmeiras, remontó. Creo que ha sido otra vez Víctor Roque, no lo he visto bien. Madre mía. Ha sido Víctor, pero ha sido otro balón colgado lateral. Justo acaban de poner la asistencia del Morumbí en torno a las 40.000 personas. Así que chapo, un equipo que ahora mismo está sin Libertadores, sin ninguna competición importante. Oye, 40.000 personas no son para menospreciar. Es lo que tiene el fútbol, ¿no? A veces sí, a veces no. Pues hoy ha sonreído la otra cara de la moneda. Y parecía que al principio iba a acabar incluso en goleada del Sao Paulo, me atreví a decir. Pero al final 90 minutos son muy largos y hoy se ha demostrado. Hostia, y encima ahora con el resultado, encima hay pelea. Ya el ambiente ya se está poniendo. Sí, se están pegando. Y lo peor es que están viniendo hacia aquí. No. Vámonos. Qué final tan feo para lo que estaba haciendo de partido. Final del partido no ha podido ser. Oye, chapo, también la gente, los 2 chavales con los que hemos estado, cómo nos han tratado. O sea, nos han enseñado de todo, nos han estado explicando cómo está. Y qué final tan agridulce. A mí me ha sabido más después, aparte, no solo por la remontada, sino por el ambiente, todo lo que era el fútbol, el ambiente que estaba disfrutando. Al principio se ha fastidiado. Pero bueno, al final lo hemos disfrutado, que es lo importante, y que estos últimos minutos no nos van a quitar la experiencia. Pero hablando de experiencia, se la vamos a dejar al que es de su equipo. Para mí todo tuyo. Ha sido agridulce, porque para mí ha sido muy bonito por fin cumplir el sueño de venir al estadio de mi equipo brasileño, porque es el equipo con el que yo siempre... Lo lleva diciendo mucho tiempo. Sí, del Sao Paulo, con el que siempre me he identificado desde que era pequeño. Y fíjate que yo le he intentado decir seguro. Cuidado. Prego. Cuidado que hay brega, Ahí brega. Sí. Brega. Despide el vídeo. Pues vamos a cortar aquí, pero por esto el sentimiento agridulce. Viene. Y ahora sí, un poquito más tranquilo, hemos esperado unos minutitos a que se tranquilizara la cosa. Para mí ha sido un sueño cumplido el poder estar hoy aquí en este estadio. No me lo imaginaba así, tampoco me imaginaba así a la afición, pero cuando tienes algo que es desde pequeño, siempre sueñas con cumplirlo. Hoy lo he cumplido, afortunadamente, no ha podido ser con una victoria, pero me quedo con el hecho de haber estado hoy aquí y haber podido conocer toda esta afición y toda esta gente. La experiencia, muchas gracias, siempre lo decimos, la experiencia es lo que manda y al final con lo que te queda. Así duda. Que eso ha sido todo, otro partido más. Este ha sido un poquito más especial y lo de siempre. Si queréis que vayamos a visitar a tu equipo, queréis que descubramos alguna experiencia con vosotros, cualquier cosa, seguidnos en Instagram. Os voy a dejar las redes sociales abajo y ya sabéis, desde aquí, hasta la próxima. Bye Sao Paulo. Valeu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.